Hola, buenos días. Lo primero, muchas gracias por acudir hasta, lo que es al congreso organizado por EAPN y también específicamente por acudir a esta mesa que vamos a dedicar a la igualdad en sus diferentes vertientes. Lo primero vamos a hacer es, yo me presento, soy Eduardo Zumendi, periodista del diario.es, voy a actuar de moderador y a continuación voy a pasar a presentaros a los ponentes de esta mesa. Rafa Mayoral es el diputado de Podemos en el Congreso de Madrid. Tenemos a Carlos Raúl de Pablos, que es el director regional de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León, y María Silvestre, que es socióloga, profesora de la Universidad de Deusto, y la legislatura pasada fue también la directora del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde. Bueno, vamos a empezar por plantear, la cuestión es amplia, igualdad. La igualdad la podemos afrontar desde varios ángulos. Podemos hablar de la igualdad de género, las desigualdades sociales. Hay muchas vertientes sobre las que empezar a debatir. Pero lo primero, vamos a hacer una pregunta genérica. La vamos a lanzar a los tres, que cualquiera de vosotros podéis empezar a responderla. ¿De qué manera afecta en estos momentos la pobreza y la exclusión social al derecho de la igualdad? Es decir, ¿de qué manera? No sé si queréis empezar alguno. Si queréis, mejor que os mováis con este micro, que va a ser más. Vale. ¿Lo hacemos así? Vale. Bueno, yo creo que una de las primeras cuestiones es conceptualizar a la hora de que nos pongamos de acuerdo a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de pobreza. Y yo creo que hay una de las cuestiones que, desgraciadamente, tenemos que combatir en estos momentos es qué es, ¿no? Porque muchas veces oímos hablar de la pobreza como un fenómeno de la naturaleza, una gran desgracia que ocurre en el mundo, pero nos olvidamos que la pobreza es esencialmente una violación de derechos humanos del artículo 25 de la Declaración. Y eso implica, y eso ya tiene unas derivadas automáticas en obligaciones, tanto de los estados como de todas las administraciones públicas, para abordar ese fenómeno, porque lo que se está produciendo en estos momentos es una violación sistemática de derechos humanos contra determinados sectores de la población. Y creo que eso va a afectar directamente a la posibilidad de articular el derecho a la igualdad. Y va a articular la posibilidad de poder hablar de una sociedad democrática. Si existe una parte de la sociedad que está sometida a una violación de derechos humanos, difícilmente vamos a poder hablar de una sociedad democrática plena. Y existe la obligación por parte de todas las administraciones públicas de remover todos los obstáculos para conseguir el cese en esa violación de derechos humanos, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que debe haber una asunción desde el punto de vista social, como proyecto social del que participamos el conjunto de la población, de cómo abordar de forma colectiva esta cuestión para enfrentarnos a algo que yo creo que, desgraciadamente, estamos viendo desde algunas políticas públicas que se están dando desde algunas administraciones, que es no luchar contra la pobreza, sino luchar contra los pobres y criminalizar a las personas que se encuentran en situación de pobreza. Y creo que eso es una regresión democrática muy importante que está poniendo en jaque el poner en duda la existencia de una sociedad democrática plena. Bueno, pues buenos días a todos. Solo un pequeño saludo a los compañeros de EAPN de Castilla y León, con los que mantenemos una relación muy fluida. Bueno, vamos a hablar del tema de la igualdad y yo creo que está claro. Si te hallas en una situación de pobreza o de exclusión, no tienes los mismos derechos, la efectividad de los derechos no es la misma, y cuando digo efectividad significa que todos tenemos reconocidos unos derechos, pero si te encuentras en una situación de... Disculpa, sí, a lo mejor es que no me acercaba el micrófono, perdonad. Tú tienes reconocidos unos derechos, pero cuando te encuentras en una situación de pobreza y exclusión social, en la mayoría de los casos esos derechos quedan en ser papel mojado, para que veáis una metáfora sencilla a la hora de poder ejercerles. Y además es que se retroalimentan, es decir, que las dos generan, es decir, igual que la pobreza y exclusión genera desigualdad, la desigualdad genera pobreza y exclusión. Y el ejemplo claro de mayor desigualdad, aunque hay muchos y vamos a hablar de ellos, es la que tenemos a más de la mitad de la población, entre hombres y mujeres. Todos sabéis que hay más riesgo de pobreza entre las mujeres que entre los hombres. ¿Y por qué se genera ese riesgo? Porque la estructura social, las condiciones, hacen que la mujer asuma unos roles que le impiden acceder en forma igualitaria al mercado laboral. Tiene unos trabajos más precarios, más temporales. ¿Y eso qué genera?
pobreza, menos renta, más riesgo de exclusión social. Con lo cual está claro que son dos ideas que se retroalimentan. Con lo cual está clarísimo que, como decía Rafael, las administraciones, que yo vengo de una administración en la que en lo mejor o lo peor intentamos remover esos obstáculos, nosotros, los compañeros de APN de Castilla lo pueden comentar, no vemos la pobreza como una amenaza ni como un gasto, siempre hablamos de que es una inversión social y además es una inversión social no solo económica, sino de justicia, de necesidad de desarrollo. Otra cosa es que acertemos a veces con las políticas, otra cosa es que no se llegue con la profundidad que necesitamos, pero está claro que o remueves las situaciones de desigualdad o si no las personas que se hallan en situación de pobreza e exclusión no van a poder salir por sus propios medios porque no pueden ejercer los derechos. Entonces, como primera intervención no quiero decir, pero bueno, nosotros consideramos, y en la otra mesa se ha comentado, que uno de los elementos o una de las palancas, no la única, pero una de las palancas importantes es tener una renta mínima. Nosotros tenemos lo que denominamos la renta garantizada de ciudadanía, que se tiene por ser ciudadano, por residir en Castilla y León, sin mirar el origen y sin mirar el carnet de identidad o donde se sea. Es decir, tienes un derecho a tener unos ingresos para poder satisfacer tus necesidades mínimas de subsistencia, que son la alimentación, el vestido, una vivienda. Y eso yo considero que es uno de los elementos, y ya hablaremos de más, hay más palancas para intentar sacar y colocar a las personas en situación de igualdad cuando están en situación de pobreza. Bueno, yo, recuperando un poco, decir, ¿qué entendemos cuando hablamos de pobreza? Y si tenemos que establecer una relación entre pobreza e igualdad, ya nos sale el anacronismo, es decir, no puede haber igualdad si hay pobreza. Entonces, yo creo que incluso el concepto de pobreza se nos queda corto, porque al final la pobreza está muy relacionada con situaciones de exclusión, con situaciones de vulnerabilidad, con situaciones de riesgo, con situaciones de aislamiento, de falta de participación, incluso ajenas a la idea misma de ciudadanía. Por mucho que nos digan, ¿no?, todos somos ciudadanos y ciudadanas, el hecho de carecer de la oportunidad para es lo que nos hace pobres, es lo que nos limita, es lo que nos imposibilita realmente esa participación libre en la sociedad a la que pertenecemos. Entonces yo creo que tendríamos que hablar también pues, de esos riesgos, no solo de la pobreza como vulneración de derechos, que por supuesto lo es, sino la pobreza también como una limitación a la igualdad de oportunidades, a acceder a recursos como la educación, como la vivienda, como el empleo, es decir, toda una serie de recursos que son los elementos que nos hacen ciudadanas y ciudadanos. Entonces comentaba Carlos que ahí nos encontramos también con una desigualdad entre mujeres y hombres que es evidente, es decir, nunca hasta ahora hemos tenido tantos datos que demuestran que mujeres y hombres se enfrentan a todo eso de forma desigual. Es decir, la desigualdad entre mujeres y hombres se da en todos los ámbitos de la vida, se da de forma universal, es decir, no hay país en el planeta que no registre situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, solo que esta se manifiesta de forma diferente y se manifiesta de forma muy cruda también en ámbitos de vulnerabilidad o de pobreza. Yo cuando suelo hablar de la desigualdad, es decir, al final es decir, ¿por qué como sociedades hemos construido una desigualdad a partir de una diferencia o a partir de muchas diferencias? Es decir, ¿por qué nacer hombre o mujer supone una desigualdad, un elemento de discriminación? Porque la diferencia y la diversidad no son malas, lo son la desigualdad y la discriminación. Entonces tenemos que preguntarnos ¿por qué nacer mujer? ¿Por qué nacer en un determinado lugar del planeta? ¿Por qué nacer con un determinado color en la piel? ¿Por qué profesar una determinada religión? Diferencias, ¿por qué esas diferencias se construyen como desigualdades? Yo para la respuesta de por qué el hecho de nacer mujer nos hace desiguales y nos hace sufrir situaciones de mayor discriminación, tengo articuladas varias respuestas, porque bueno, me dedico a eso y le doy vueltas a la cabeza y he leído y me preocupa, ¿no? y me gustaría trabajar para que eso no ocurriera. Pero creo que sí que nos tenemos que hacer muchas preguntas y decirnos por qué eso ocurre, es decir, por qué en el ámbito de pobreza las mujeres son más pobres que los hombres, por qué en los ámbitos de vulnerabilidad las mujeres son más vulnerables que los hombres, ¿no? Y creo que una de las respuestas la podemos encontrar en la división sexual que hacemos del trabajo, en cómo hemos definido lo que es propio de los hombres en el ámbito de lo público y lo que es propio de las mujeres en el ámbito de lo privado, en casa. Y cómo vincular a las mujeres a las tareas de cuidado, de reproducción, del bienestar de los demás, de cuidar de los demás, cuidar poco de ellas, genera que no estén en otros ámbitos
teniendo otras oportunidades y teniendo acceso a otros beneficios. Entonces yo creo que ahí está la raíz, luego podemos profundizar, porque no he venido a dar una clase magistral, claro, pero creo que en el por qué mujeres y hombres viven situaciones de desigualdad que se agrandan en ámbitos de pobreza o vulnerabilidad, hay que buscar o hay que empezar a cuestionarse por qué hemos dividido lo público y lo privado y por qué lo público es propio de los hombres y lo privado es propio de las mujeres y qué consecuencias tiene todo eso. Sí, igual abundando en esta cuestión, porque es la desigualdad, sobre todo la desigualdad de género, es algo flagrante, y en España, es decir, es un país donde la brecha salarial de todo tipo, es decir, y cada vez parece que va a más. ¿Hay capacidad para hacer algún tipo de reforma que sea realmente razonable, que ayude a disminuir esa brecha? Es decir, ¿creéis que en estos momentos, de alguna manera, los poderes públicos, sobre todo, están concienciados de que hay que afrontarlo, realmente hay que agarrar el toro por los cuernos, y hay algún tipo de reforma razonable, como los que se han podido llevar a cabo, no sé, en Islandia, en los países nórdicos, que dicen que son los más avanzados en esta cuestión, o estamos condenados a perpetuar esa desigualdad? Yo tengo plena confianza en el género humano, es decir, creo que esa es la primera de las cuestiones cuando quieres cambiar el mundo, si no, no podríamos afrontar los retos que tenemos por delante, ¿no? Creo que es necesario y que, desgraciadamente, las políticas públicas que se hacen son muy deficientes en materia de igualdad de género. Creo que en estos momentos tiene que convertirse en una prioridad, y luego hay algo que a mí me parece que es clave a la hora de definir el propio proyecto social, y lo planteaba la compañera, ¿no?, de quién es la tarea de los cuidados. Y yo creo que tiene que haber un debate en torno a la necesidad de la socialización de los cuidados y convertirlo en una prioridad como proyecto social. Que no sea una tarea que se relega a las mujeres como un trabajo doméstico, como un trabajo invisibilizado y como un trabajo no reconocido, sino que hay una buena parte que podría ser, de hecho, una fórmula que nos permitiera dinamizar nuestra propia sociedad, incluso nuestra propia economía. Es cierto que en algunos momentos pues no podría ser una fórmula de acumulación para que los grandes ricos puedan seguir acumulando más riqueza, pero sí que podría ser una fuente de bienestar y una fuente de empleo que en estos momentos se convirtiera en una prioridad social el poder abordarlo. Y luego cuestiones tan sencillas como la igualdad de permisos de maternidad, por ejemplo, y paternidad, esa igualdad y que no sean transferibles, que exista esa corresponsabilidad a la hora de abordar cuál es el modelo social que queremos abordar, plantear leyes que garanticen la igualdad salarial, que puedan garantizar acabar con ese tipo de discriminaciones. Creo que tenemos muchísimas tareas y que tiene que ser uno de los ejes la posibilidad de tener una sociedad en igualdad que afronte lo peor de las consecuencias del patriarcado, que en estos momentos creo que es uno de los obstáculos fundamentales para poder tener una sociedad libre. Poner el patriarcado como un enemigo social y empezar a plantear que es necesario construir una sociedad fraterna con el reconocimiento pleno de los derechos de todos y de todas, pero no solamente con el reconocimiento, sino que seamos capaces de generar elementos materiales que lo hagan posible, porque el reconocimiento en un texto de que todos somos iguales, pero que luego si no se tocan realmente cuáles son los elementos materiales que perpetúan esa desigualdad, pues vamos a tener muchas dificultades. Y ahí yo quiero poner una palabra más, ¿no?, que es la precariedad. Y la precariedad en nuestro país tiene rostro de mujer. La precariedad en estos momentos es uno de los elementos centrales que están desmontando el mercado de trabajo, que están dificultando la capacidad de la gente que trabaja de poder defender sus derechos, y en el que además se ensaña especialmente con las mujeres, ¿no? Atacar la precariedad y conseguir que el empleo estable sea uno de los elementos centrales en el modelo social de futuro, yo creo que también toca uno de los elementos claves a la hora de abordar la desigualdad de género. Comparto muchas de lo que ha manifestado Rafael. Yo voy a lanzar unos mensajes o unas ideas que yo creo que complementan un poco lo que ha comentado él. Brecha salarial. Los primeros responsables en atajar la brecha salarial somos las administraciones públicas. Pero también debemos ser conscientes de que las situaciones de brecha salarial no solo se producen por una falta de inacción o por una inadecuación de las políticas, que no digo que lleguemos a todo y lleguemos correctamente. Vamos a ver, en la brecha salarial influyen muchas cosas, es decir, desde el empresario que decide otorgar un puesto de trabajo con menor retribución frente a un varón que hace el mismo trabajo con otra retribución, pero el truco está en la categoría profesional que se negocia en un convenio colectivo, que se negocia también con los sindicatos,
y en el que se permiten que hayan categorías profesionales diferentes, en las que hayan tareas similares y en las que la retribución es diferente. Y eso es legal, es decir, eso te permite el juego de, si yo lo llamo camarera limpiadora no sé qué, cobras 600 euros, pero si le llamo responsable de planta no sé qué, ese es varón y cobra 900. ¿Cuáles son las tareas? Parecidísimas. Entonces, existe en cuanto a la brecha, y es un problema muy complejo, y además es un problema que además pensamos que solo lo tenemos en España y tal, y luego los datos que dan es que la brecha por ejemplo, en brecha salarial no estamos tan mal con otros países que pensamos que están mucho mejor con nosotros, como Alemania, por ejemplo. Pero, claro, evidentemente, esto es, como dice mi madre, mal de mucho consuelo de tontos. Es decir, no tiene sentido decir que aunque tengamos una situación de brecha salarial que es preocupante, porque es un grado, y además está vinculado a la precariedad. Y a la precariedad, al riesgo de exclusión y a la pobreza. Es que es la cadena, es la cadena. Entonces, lo que digo es, políticas públicas, está claro que sí. Políticas públicas para perseguir las situaciones de abuso, para sancionar, para reforzar las leyes, cooperar con los agentes económicos y sociales. Nosotros tenemos una experiencia de hace 15 años de consensuar las políticas sociales en el marco del diálogo social y, de hecho, estamos trabajando en ideas de cómo podemos colaborar administraciones, empresarios y sindicatos para que en la elaboración de los convenios colectivos, aparte de introducir medidas de planes de igualdad, medidas de conciliación, que también son muy importantes, pero claro, el problema aquí es, por la situación que existe de la distribución de las tareas, si las medidas de conciliación de la vida laboral no son todo lo potentes que requeriríamos, eso recae también en las mujeres, porque son los que llevan más carga de trabajo en el ámbito. Bueno, a lo que iba. Nuestra idea es intentar, desde el punto de vista social, movilizar, es decir, no todo deviene de las políticas públicas, que sí, pero deviene también de otros agentes que intervienen, por ejemplo, en el ámbito laboral, como pueden ser aquellas personas que negocian los convenios colectivos. Y luego la sensibilización. Disculpa. No, es que me parece que hay algunas cosas que, es decir, no se puede decir que está en manos de la negociación colectiva y cargarse la negociación colectiva. Es decir, la negociación colectiva está quebrada desde las últimas reformas laborales y eso hace que prevalezcan los convenios de empresas sobre los convenios sectoriales. Y hay una apuesta de modelo laboral, de externalización del empleo de las empresas matrices, que al final lo que nos encontramos es que las camareras de piso se les está pagando por pieza, se les está pagando a 2 euros la hora, a 2 euros la habitación y se les está sometiendo a unas condiciones laborales inaceptables porque hay una legislación que permite que se subcontrate incluso sobre la actividad principal. Es decir, sí que existe una política pública destinada al empobrecimiento de los sectores populares para garantizar que determinados sectores se enriquezcan de forma salvaje. Yo creo que cuando hablamos de desigualdad hay que ver no solo aquellos que están sufriendo la desigualdad, sino quiénes son los beneficiarios de la desigualdad, porque cuando hablamos de pobreza hay que hablar de quién se está enriqueciendo y quién se está beneficiando de esa situación de violación de derechos de una parte importantísima de la población. Bueno, vuelvo un poco a la pregunta que nos hacías, ¿no?, de las brechas salariales, que al final cuando... Sí, de pensiones, sí, de ingresos al final, ¿no? Es decir, ¿por qué la renta per cápita de los hombres suele ser más alta que la de las mujeres en todos los ámbitos? Entonces, aquí creo que es importante hacer el diagnóstico, es decir, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué en todas las categorías profesionales los hombres suelen cobrar más que las mujeres, ¿no? Entonces, normalmente se suele pensar que es en las categorías más altas donde más brecha salarial hay, pero porque trabajamos con valores absolutos, es decir, gente que cobra más, entonces la diferencia parece que es mayor, pero de facto la brecha salarial es mucho más grave en las categorías profesionales donde los sueldos son más bajos, porque la diferencia entre los sueldos puede ser más pequeña, pero de forma relativa el agravio, el problema es mucho mayor, porque el nivel de ingresos de esa mujer que está cobrando menos que ese hombre en esa categoría inferior, con un sueldo bajo, está cobrando muy poco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es, si nos decimos, hacer el diagnóstico, preguntarnos por qué las mujeres normalmente cobran menos que los hombres o por qué las pensiones de las mujeres son inferiores a las de los hombres, ¿no? Es decir, vamos a hacernos esa pregunta. Y os voy a poner 2 ejemplos que yo creo que ilustran bastante la idea de la atribución de valor, cómo valoramos las cosas. ¿Qué valor le damos a las cosas? ¿Qué valor social y qué valor económico? Y cómo solemos, como sociedad, atribuir mucho más valor a algo que dice, hace un hombre que a algo que dice o hace
una mujer, de forma consciente y de forma inconsciente. Esa diferente atribución de valor es lo que explica luego muchas veces el ejemplo que ponía, es decir, ¿por qué le pago más a Paco en lugar de a María por el mismo trabajo? En una universidad norteamericana hicieron un experimento, ¿de acuerdo?, que se llama el efecto John-Jennifer. Cogieron un currículum que era idéntico, o sea, el mismo currículum, y un currículum, pusieron el nombre de John, ¿no?, de un chico, y a ese mismo currículum le pusieron el nombre de Jennifer. Y lo mandaron a diferentes laboratorios científicos de las universidades norteamericanas para ver qué pasaba, con ese currículum que era igual, ¿de acuerdo? Solo que uno llevaba el nombre de John y el otro llevaba el nombre de Jennifer. Pues se dieron cuenta de que la mayoría de los laboratorios que recibían ese currículum le ofrecían el puesto antes a John que a Jennifer. Y no solo eso, le daban una retribución económica, un sueldo más alto al currículum de John que al currículum de Jennifer. Y el currículum era el mismo. Es decir, la única diferencia es que en un caso creían que era un hombre y en otro caso creían que era una mujer. Y eso se conoce como el efecto John-Jennifer. Y es el valor diferente que le damos a las cosas y a las personas en función si son masculinas o femeninas. Y eso lo operamos de esa manera. Y operamos de esa forma muchas veces inconscientemente, ¿no? Otro ejemplo, que es igual lo habéis oído, en la orquesta de Boston, una orquesta filarmónica, se preguntaron por qué la mayoría de sus músicos eran varones, ¿no? Y casi no tenían a mujeres en la orquesta. Y decidieron hacer audiciones ciegas, es decir, pusieron un biombo y cuando la gente venía a tocar pues el violín, la flauta, el violonchelo, el que estaba decidiendo, las personas que estaban decidiendo si esa persona entraba o no en la orquesta, no veían quién estaba tocando, ¿de acuerdo? Como consecuencia de hacer audiciones ciegas, el número de mujeres en la orquesta aumentó un 40%. 40%, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que la atribución de valor es lo que explica muchas veces la brecha salarial. ¿Por qué? Porque en la brecha salarial analizamos el sueldo de mujeres y hombres. Pero claro, tenemos que tener en cuenta la segregación profesional. ¿En qué trabajos están las mujeres? ¿Qué valor económico tienen las profesiones donde mayoritariamente hay mujeres? Tienen un valor económico inferior. ¿Por qué el sueldo de una enfermera, de una trabajadora social, de una asistenta, de una mujer que trabaja en una residencia, de una mujer que limpia en una habitación de hotel es menor que otro tipo de sueldos de otras profesiones que están altamente masculinizadas? Por la atribución de valor. Porque le hemos dado como sociedad mucho más valor a lo que asociamos con el hecho de ser hombre o masculino que lo que asociamos al hecho de ser mujer o femenino. Y luego está todo el tema de la conciliación, es decir, las mujeres también cobran menos porque, como decíamos antes, se encargan en mucha mayor medida de cuidar a los niños y niñas cuando son pequeños, de cuidar a las personas enfermas, de cuidar a las personas mayores cuando son dependientes, y eso provoca que salgan del mercado de trabajo, que reduzcan su jornada laboral, que coticen menos, que sus pensiones sean menores, que cuando una mujer que no ha trabajado fuera de casa se queda viuda vea reducido al 50% sus ingresos. El 56% de las personas que en el País Vasco cobran la renta de garantía de ingresos son mujeres. ¿Por qué hay más mujeres solicitando la renta de garantía de ingresos? Porque son mujeres mayores que se han quedado viudas y han visto cómo se les reducía la pensión al 50%, y son mujeres en familias monomarentales con niños y niñas a cargo que los ingresos que tienen no les sirven porque no pueden asumir todos los gastos que implica el ser cabeza de familia, ¿no? Entonces, la brecha salarial claro que tiene respuestas, claro que tendría soluciones, claro que las tendría. Es decir, yo soy, vamos a decir, soy optimista, pesimista bien informada, pero mantengo el optimismo. Lo que pasa que, claro, las soluciones todas las políticas públicas que habría que hacer para revertir esto implicarían que los presupuestos generales del Estado tuvieran unas partidas completamente distintas a las que están teniendo ahora, que viéramos la realidad con otras gafas y que asumiéramos que los problemas sociales están en otro lugar, ¿no? Porque hay que romper muchas dinámicas viciadas y muchas estructuras, hay que llevar a lo público lo privado, hay que llevar el cuidado a la centralidad. Y eso, claro que ayudan las políticas de maternidad-paternidad igualitarias e intransferibles, claro que ayudan las políticas de corresponsabilidad, claro que ayuda a la educación en valores de igualdad, pero
hace falta revolver mucho el modelo que tenemos, el modelo social, político y económico, para revertir la desigualdad entre mujeres y hombres. Bueno, la sensación que queda... La sensación que queda es que hay machismo para rato. Es decir, machismo en el sentido de que todo está impregnado nosotros mismos sin darnos cuenta de nuestras, a veces de una manera casi inconsciente, actuamos de esa forma machista al infravalorar ese tipo de trabajos a los que tú te estás refiriendo. Frente a eso, lo que se echa de menos es realmente un empuje de lo público, es decir, que sea la administración la que diga hasta aquí hemos llegado. Es decir, si nosotros como sociedad no somos capaces, inconscientemente no somos capaces de valorar ese tipo de trabajos, los infravaloramos, los ponemos en distinto nivel, sea el empresario, sea el médico, sea cualquiera, es decir, ve a la enfermera y la ve pues, como, es decir, de la clase inferior de lo que es la medicina, es decir, hay que dar un tirón de orejas. Si en Islandia, si en Dinamarca, si en Noruega, si en Suecia han sido capaces de llegar a esos niveles, se echa de menos el que el gobierno tenga que actuar, tenga que ser él el que diga hasta aquí hemos llegado. Es decir, pero es que es lo que se echa de menos es una inacción. No sé, es mi percepción. Yo creo que la cuestión es cuál es la centralidad y cuál es el objetivo que tenemos como sociedad. Y si el objetivo que tenemos como sociedad es que la gente tenga derecho a vivir bien. ¿Ese es nuestro objetivo o nuestro objetivo es pagar la deuda a los grandes acreedores internacionales por encima de los intereses de la gente que vive en este país? Esa es la pregunta que hay que hacer. Se planteaba algo que a mí me parece fundamental, que estabas haciendo en la última intervención, que es hablar de la economía de los cuidados. Es decir, si se garantiza la escolarización de los 0 a los 3 años, claro que afecta materialmente a la emancipación de las mujeres. Por supuesto que sí. Si se garantiza que la gente cuando solicita la ayuda a la dependencia, llega a la ayuda a la dependencia, eso no es una carga que permanentemente está cayendo en las espaldas de las mujeres, sino que hay un sistema público y en eso es una responsabilidad del conjunto de la comunidad el hacer que eso se convierta en un derecho subjetivo, es decir, en un derecho al cuidado, que no es un derecho, que no es una obligación que tenga que recaer en el ámbito de lo doméstico y en el ámbito de las mujeres, sino que tiene que ser un objetivo del conjunto de la comunidad como proyecto social, porque ese es el único camino por el que yo creo que tenemos posibilidades de poder salir, que sea un objetivo compartido, que tiene un reflejo obviamente en políticas públicas, y claro que va a cambiar, tiene que cambiar en la estructura del presupuesto. No solo en el gasto, sino también en el ingreso. Yo creo que hay un debate que se ha abierto desde las organizaciones sociales, desde muchas organizaciones que están trabajando la cuestión de la pobreza y la exclusión, que están empezando a poner el dedo desde hace ya tiempo diciendo, no, es que aquí hay un problema serio de ingreso también. Es decir, ¿quién está ingresando en la administración pública y quién no está pagando lo que debe? Y yo creo que eso es uno de los elementos centrales. Primero, hay que gastar y ver en qué se gasta, y luego los que más tienen que pagar más. Y creo que eso es una realidad que más tarde o más temprano se va a tener que afrontar y se va a tener que poner encima de la mesa, y lo que no tiene ningún sentido es que los que más tienen son, al final, los que menos están contribuyendo al sostenimiento de los gastos de todos. Y luego ya decía, lo que planteabas que me parece clave, los cuidados como un objetivo de la comunidad y no reservado al ámbito de lo doméstico, sino la socialización y el hecho de que sea un objetivo central como proyecto social. Bueno, antes yo cuando no quería traspasar la responsabilidad pública, quería hacer un comentario de reflexión, es decir, evidentemente hay un porcentaje muy importante de responsabilidad pública en las políticas de igualdad, está clarísimo. Pero lo que vengo a decir es que lo que no, vamos a ver, los políticos, la sociedad, lo que es el gobierno, la política, sale de la propia sociedad. Mi ejemplo es, si no actuamos con políticas de educación, educativas, en igualdad, todas las medidas que podamos adoptar, por muy buenas que sean, estarán teñidas de un problema viciado de origen de igualdad. Vengo a decir, lo que quería decir es que hay que actuar en los dos ámbitos, en las dos líneas, es decir, evidentemente políticas públicas, y ahora comentaré algunas de las actuaciones que hemos tenido nosotros en ese ámbito, y por otra parte también políticas generales en la sociedad. La primera es la educativa, incidir mucho en la educación de igualdad de género entre los jóvenes y entre los niños. Es preocupante que haya concepción de valores y de cuestiones de género que sean más retrógradas que los de mi generación. Las encuestas que están viniendo ahora, a los jóvenes les parece muy bien poder controlar a su pareja, a la chica, con el móvil, les parece muy bien que los celos consideran que es una expresión de amor. Es decir, hay una involución de los valores de igualdad tremenda. Se supone que en una época en la que hay las mayores garantías, las mayores libertades,
y el mayor acceso a la información. Con lo cual eso tenemos, yo lo que venía a plantear es que como sociedad tenemos que plantearnos también qué está haciendo mal. Los primeros, los responsables públicos. Yo soy responsable público, yo el primero, y las políticas públicas. Pero es que esto es también de todos. Y en la educación de los valores, y yo mismo como padre, que hay veces que tengo que corregir a mis hijos. Que dices, es que a mí me ven hacer las tareas del hogar porque las hago, no porque las hago. Y a mí mis hijos me han visto cocinar, planchar, lo que sea, lo que haga falta. Pero hay veces que mis hijos dicen, mamá no me ha planchado no sé qué. Digo, ¿cómo que mamá? Primero puedes aprender tú a plancharlo, que ya el mayor tiene 14 años. Y segundo, digo, no te lo puedo planchar yo si no puedes tú. Pero es que eso está, por mucho que intentes inculcar valores, hay veces que la sociedad también te lo arrolla. Los valores, hay muchas cuestiones que afectan. Cuestiones, es cierto, hay que profundizar en las medidas de conciliación. Nosotros somos conscientes de que no se llega a todas las medidas. El 0 a 3 es importante, la universalización del derecho a 0 a 3 supondría un esfuerzo económico, pero nosotros estamos trabajando en ello, aunque es complicado, lo estamos desarrollando fundamentalmente en el ámbito rural, que nos preocupa a nosotros por el tipo de comunidad autónoma que tenemos, que es una comunidad muy rural, y ahí sí que también hay una desigualdad, también, que no hemos hablado. Los que vivimos en ciudad y los que viven. Yo tengo una comunidad en la que hay pueblos de 10, 15 personas, y esas personas tienen el mismo derecho que yo que vivo en Valladolid. Entonces, y cuestiones, por ejemplo, un ejemplo que has puesto, dependencia. Si en algo se caracteriza mi comunidad autónoma, ha sido por la apuesta decidida con la dependencia. Y somos la comunidad autónoma, y nadie lo puede negar, que mejor aplicamos la dependencia del Estado. La mejor. De hecho, no tenemos lista de espera. Y de hecho, estamos trabajando para reducir el plazo de resolución de 6 a 3 meses. Y lo hemos pactado en el diálogo social con los sindicatos y con los empresarios. Pues una de las medidas que implantamos antes para mejorar la dependencia, porque afecta mucho por la feminización de los cuidados, porque es cierto que recaen los cuidados sobre las personas dependientes, en la inmensa mayoría en mujeres. Hicimos nosotros un estudio para poder, nuestra intención era profesionalizar los cuidados a las personas dependientes y apostar por la profesionalización de los cuidados a las personas dependientes. Hicimos un estudio de quiénes eran las personas que cuidaban a los dependientes. Y la paradoja es que la persona dependiente daba un perfil mayoritariamente de mujeres, más de 80 años, pero que es que las cuidadores, mejor dicho, las cuidadoras, porque eran cuidadoras, eran mujeres de más de 60 años, que claro, al final, en una comunidad como la mía, si yo seguía apostando por prestaciones de cuidado en el entorno familiar, que era lo más sencillo en dependencia, dentro de 15 años esas cuidadoras eran dependientes. ¿Y quién va a cuidar a las cuidadoras que se han vuelto dependientes y al dependiente que está allí, si sigue viviendo? Entonces, cuando intentamos profundizar en las medidas de profesionalización, se nos criticó muchísimo. Se nos criticó que íbamos en contra de las familias, que estábamos limitando los derechos. Es decir, que es complejo mover algunas estructuras porque la propia sociedad tiene instalado, aunque sea inconscientemente, valores de carácter machista que impiden remover. Y lo que quería comentar era eso solo, que todos tenemos una responsabilidad, pero evidentemente la mayor y la más importante es de los poderes públicos. Bueno, igual retomando algunas cuestiones que habéis comentado, sí que es cierto que uno de los riesgos que podemos tener a la hora de la inacción de cara a resolver cuestiones que están en la médula de nuestra sociedad es el espejismo de la igualdad, es decir, creer que ya no hay un problema de desigualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Porque tenemos leyes, porque las mujeres tienen acceso a la educación y que por tanto muchas de las elecciones responden a la libertad individual y olvidarnos de todos los condicionantes que hay, el condicionante de género, el condicionante económico, el condicionante social, ¿no? Entonces, hay que luchar contra el espejismo de la igualdad. Hay que hacer evidente o hacer patente que la desigualdad persiste y se manifiesta de diferente manera. Entonces, una de las formas que yo propondría para actuar desde los poderes públicos es que las políticas de igualdad no fueran el perejil de todas las salsas, ¿vale? Que las políticas de igualdad realmente funcionaran de forma transversal y la clase política y los responsables políticos se tomaran en serio lo que se conoce como la transversalidad de género. Es decir, que yo cuando hago política educativa, cuando hago política urbanística, cuando hago política industrial, cuando pienso cómo va a ser mi ciudad, cómo van a organizar los autobuses o cómo va a ser la industria o dónde voy a invertir el dinero, esté midiendo y valorando qué impacto tiene eso en las personas y qué impacto tiene eso en las mujeres y en los hombres. Porque yo creo que es verdad que ha habido un avance significativo en la gestión de las políticas públicas de igualdad, pero todavía nuestros gobiernos le dedican muy poco presupuesto a esas políticas y la transversalidad, es decir, su presencia en la gestión pública en otros ámbitos es prácticamente
pues anecdótica. Y luego creo que, porque además ha salido también en otras mesas y lo planteabas tú, ¿qué pasa con las políticas públicas que son prestaciones económicas? ¿Qué es dinero a la gente? ¿No? Es decir, por ejemplo, la prestación por dependencia o una posible renta básica universal. ¿Qué efectos podría tener en la igualdad entre mujeres y hombres? Porque aquí yo creo que hay un debate interesante y claro, estamos haciendo hipótesis de futuro, pero sí tenemos ya bastante información para saber que cualquier política monetaria, es decir, de transferencia de dinero directo a las familias, suele tener efectos negativos para la igualdad entre mujeres y hombres porque es la mujer la que asume o la que se queda con ese ingreso y la que se queda en casa asumiendo ese cuidado. Entonces, la Ley de Dependencia del 2006 tiene muchas bondades en lo que es su redacción y sobre todo en su exposición de motivos, luego tiene la dificultad de que bueno, el presupuesto que le ha acompañado ha sido pequeño y en algunas comunidades se está implantando bien, en otras no tan bien. Pero, por ejemplo, en Vizcaya hicimos un estudio sobre cuál era el perfil de las personas que están cuidando en casa a otras familiares cobrando esa prestación. Y la mayoría, una mayoría abrumadora son mujeres, si es la pareja es la mujer, si es un hijo o una hija es una hija, si es el nuero, la nuera o el yerno es la nuera, si es el sobrino o la sobrina es la sobrina, es decir, son mujeres, es verdad, son mujeres ya de cierta edad, pero también hay mujeres entre 35 y 65 años, algunas de ellas han asumido esa prestación como una vía de ingresos porque emplearse es muy complicado y porque ninguna otra persona en el ámbito familiar lo acogía. Pero introdujimos una pregunta y es, esas mujeres que estaban cuidando a sus familiares, les preguntamos, ¿cree usted que está cuidando a su marido, a su hija, a su hijo, a su sobrino, a su suegra, por el hecho de ser mujer? El 52-53% creía que no. Es decir, no había conciencia de género. El rol está muy interiorizado. Lo hacían porque creen que deben hacerlo, porque es su deber, porque es su responsabilidad, y no se han parado a pensar por qué lo están haciendo ellas y no lo está haciendo su hermano, o su cuñado, o su padre. Romper con esos, vamos a decir, mandatos de género es muy difícil. Eso no quiere decir que tengamos que dejar de cuidar a nuestros familiares, no se trata de eso, pero sí tenemos que medir qué impacto tiene una prestación económica directa en el ámbito familiar en la igualdad entre mujeres y hombres, si perpetúa o no la división sexual del trabajo y si perpetúa la presencia de las mujeres en el ámbito privado. Es decir, no digo que yo esté en contra ni de la prestación ni de la renta, pero sí tenemos que ver la forma de hacerlo para que no tenga un efecto perverso como lo han tenido las medidas de conciliación que han llevado a que únicamente concilien las mujeres y todo lo que eso implica también en aras de la desigualdad. Y lo mismo que ha tenido ese efecto perverso los sistemas de las medidas de conciliación, medidas de discriminación positiva, de becas, de puestos de trabajo, es decir, ¿sería factible o sería también muy polémico? Yo creo que son necesarias y que además están demostrando que son útiles. Me parece que además en lo que es la participación política se ha quedado debidamente acreditado que ha sido una herramienta útil para aumentar la participación, para garantizar la participación de las mujeres en la medida en la que existía una cultura patriarcal que dificultaba la participación pública de las mujeres. Y en algunos momentos es necesario medidas correctoras que faciliten que eso pueda ocurrir. Nosotros somos partidarios en las propias listas electorales que eso venga reflejado, pero hay que verlo también en otros ámbitos, hay que estudiarlo y ver en qué ámbitos se pueden ir desarrollando. Pero creo que la discriminación positiva lo que está dando es intentar articular políticas de equidad. Porque también cuando hablamos de igualdad, si hablamos de igualdad y no hablamos de equidad, pues tenemos un problema, ¿no? Hay un ejemplo que se utiliza así que es muy gráfico, ¿no? Que es el ejemplo del muro, ¿no? El muro es igual para todos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo si mides 2 metros, si mides 1,70 o si mides 1,5 metros, ¿no? Y era una imagen y decía, venga, todos somos iguales, ¿no? Entonces el de 2 metros veía el partido de fútbol perfectamente. El del 1,75 m daba saltos y veía un poquito, ¿no? Y el de 1,5 metros no veía nada. Las políticas de equidad lo que significa es que se ponen esas cajas, esos espacios necesarios para que todo el mundo pueda acceder a la igualdad y todo el mundo pueda ver el partido realmente y todo el mundo pueda disfrutar de los derechos plenamente, ¿no? Yo creo que también hay que tener en cuenta que es necesario que se hagan políticas de equidad y en género creo que son claves también que se articulen medidas que garanticen la participación en todos los ámbitos, ¿no? Yo comparto lo que acabas de decir, además, porque yo
quizás no se interpreta a veces la igualdad como debe ser. La igualdad significa no tratar a todo el mundo por igual, sino tratar a los iguales por igual y a los desiguales por desigual. Es decir, que si una persona tiene hándicaps o dificultades para poder hacer en condiciones de igualdad, hay que adoptar medidas de discriminación positiva para que pueda llegar. Esa caja que dices tú para que pueda subir para arriba. Y eso es interpretar correctamente, porque hay veces que dice, no, la igualdad es que todos iguales, todos iguales. No, es que somos diferentes. Y si hay diferencias, a cada uno hay que tratarle en función de su situación. En algunas ocasiones con igualdad al resto y en otras ocasiones discriminarle positivamente porque no están las mismas condiciones para llegar a la igualdad del resto. Entonces, medidas de discriminación positiva, sí, además algunas yo creo que están funcionando. A mí me interesan mucho cuestiones como el hecho de que muchas mujeres no opten por carreras técnicas, lo cual déficit en determinados estudios universitarios, la presencia de las mujeres en los órganos directivos, a pesar de las listas electorales. Yo soy un ejemplo, soy un hombre y estoy en un gobierno de una comunidad autónoma, mi consejera es mujer, pero del equipo directivo de la consejería hay 2 mujeres y 4 hombres. Entonces, es decir, que no llegan tampoco las mujeres a dotar. Y aquí hay que hacer una de todo, es decir, en general de casi todos los partidos, y en Europa suele pasar. En España todavía no ha habido una presidenta mujer del gobierno, y en muchos países europeos tampoco. Y en algunos países europeos sí que hay más ministras, pero aquí hay, bueno, ahora se ha inculcado el criterio, el concepto un poco de la igualdad entre ministerios, pero no existe. Y claro, es importante que haya mujeres en los centros de toma de decisiones, porque su punto de vista cambia las políticas, porque es muy importante. Igual que yo, por ejemplo, cuando tratamos con etnia gitana, decimos que la palanca de cambio en determinadas cuestiones de la etnia gitana son las mujeres gitanas, y trabajar con las mujeres gitanas, pues lo mismo en la toma de decisiones. Entonces, hay que adoptar medidas para eso, para lograr, sobre todo yo, en las empresas y en los órganos de gobierno de las administraciones en general. Yo no hablaría de discriminación positiva, hablaría de acción positiva, porque al final la discriminación positiva es actuar de forma desigual para que una situación previa de desigualdad sea igual, presuponiendo que esa persona tiene una situación de discapacidad. Lo entiendo, por ejemplo, en situaciones de discapacidad. Una persona con alguna discapacidad intelectual o física, yo discrimino positivamente porque si no, esa persona jamás encontrará un empleo. Ahora, ¿qué discapacidad tienen las mujeres? ¿Qué discapacidad tienen las personas excluidas o pobres? El problema no está en esa persona, ahí no hay una discapacidad. El problema es del sistema o de la estructura, que a las mujeres las trata de forma desigual y a las personas excluidas o pobres también las trata de forma desigual. Pero son las situaciones de exclusión, las situaciones de pobreza las que hay que paliar. Con lo cual no hay que actuar de discriminación positiva como si estuviéramos haciendo un favor para compensar. No, tenemos que corregir un problema estructural. Hay que hacer una acción positiva para que eso no se dé. Con lo cual no nos están regalando nada, no nos regalan nada. Las políticas, las cuotas no son discriminación positiva, son una acción positiva que corrige una situación previa de desigualdad que es estructural. Porque la no presencia de las mujeres en los gobiernos o en los ámbitos de toma de decisión no es porque las mujeres no estén capacitadas. La no presencia de la gente con menos recursos o en riesgos de exclusión en los ámbitos de toma de decisión no es un problema de su discapacidad. El problema lo tenemos como modelo. Entonces, la acción es positiva. Por supuesto, a favor, becas, cuotas, ayudas, prestaciones, todo lo que venga a corregir una injusticia que es del sistema, no del individuo. Bueno, vamos a... Como hay que dar tiempo para las preguntas, que me imagino que el auditorio también está ansioso por preguntaros, yo voy a hacer la última pregunta un poco. Antes, Carlos, has comentado el tema de que, bueno, no sé, has dado un poco la idea de que en función del territorio, de donde se viva, pues los derechos son mayores para unas personas o para otras. Es decir, es cuestión de voluntad política de los gobiernos de diferentes territorios. Por ejemplo, en el País Vasco tenemos lo que se conoce como la renta garantía de ingresos. Es la mejor prestación social que hay en toda España y, vamos, está casi al nivel de las mejores que hay en Europa, ¿no? Es decir, que ya es una cuestión de voluntad política de los gobiernos de los años 80-90 que decidieron impulsar ese sistema de protección. Pero ¿hasta cuándo? Por el hecho de ser español, depende de dónde vivas, vas a tener más o menos derechos, ligados precisamente al lugar de residencia. Eso es Bueno, yo lo primero que creo que hay que hacer la reflexión es cómo se consiguen esos derechos, ¿no? Que no se regalan, ¿no? Y yo creo que hay que remontarse y hacer una reflexión de por qué en Euskadi existe una renta garantizada, ¿no? Y existe una renta garantizada fundamentalmente porque ha habido colectivos sociales que han sido capaces de desplegar
una movilización permanente, que fueron capaces de desplegar incluso en un momento dado una huelga general que puso encima de la mesa la necesidad del salario social, que luego se transformó en esa reivindicación en una renta de garantía. Es decir, que eso no ha sido un regalo, que no ha sido una concesión, sino que ha sido una conquista de los sectores populares que fueron capaces de conquistar eso, ¿no? Yo creo que eso es una enseñanza para todos, ¿no? Es una enseñanza para todos y para todas, porque eso demuestra que los derechos no se regalan y que los derechos hay que conquistarlos peleando, y que además las personas que se encuentran en dificultad tienen que convertirse en los sujetos activos de la transformación. A mí me parece que eso es uno de los elementos fundamentales. Y ahora está habiendo un retroceso, porque sí es una de las mejores prestaciones, pero al mismo tiempo se están produciendo recortes, y ha habido gente que ha estado en huelga de hambre defendiendo precisamente que no se recorten las prestaciones de esa renta de garantía, porque hay una corriente muy fuerte que está planteando la transferencia de rentas hacia los sectores privilegiados, y eso se está dando en Euskadi y se está dando en el conjunto del Estado. Y creo que eso es uno de los problemas fundamentales que tenemos a la hora de garantizar los derechos de la gente, porque va a haber que optar cuáles son las prioridades en este momento y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y en eso yo creo que tiene que haber una reflexión de la necesidad de articular la fraternidad como un elemento central, como proyecto social. Es decir, si vamos o no vamos a construir, si tanto que se habla de Europa, vamos a cumplir la Carta Social Europea, estamos dispuestos a abordar eso. Esta semana debatíamos en el Parlamento la posibilidad de poner una prestación complementaria a las que existen en las comunidades autónomas para la gente que se queda fuera, porque las comunidades autónomas, en muchas de ellas, no se llega a nada, planteada una ILP, una iniciativa legislativa popular, y desde el Gobierno se intentó vetar con una enmienda a la totalidad planteando que lo que hay que hacer es una comisión de estudio, cuando en estos momentos ni tan siquiera esa ILP cumple con la Carta Social Europea. ¿Queremos ser Europa? Pero seamos Europa hablando de cumplir con esos parámetros y de cumplir precisamente con la Carta Social Europea y cumplir con algo que se planteaba antes, ¿no? Que yo creo que sí que es importante, que frente a la que tenemos que hacer políticas de derechos. Y eso yo creo que tienen que ser políticas de derechos subjetivos y que no vayan al núcleo familiar muchas de las prestaciones, sino que vayan a las personas, porque eso va a permitir que las personas que integran el núcleo familiar tengan la posibilidad de mantener autonomía, de mantener la libertad y de mantener la posibilidad de tener la vida que deseen, ¿no? Y creo que por ahí creo que tenemos que hacer también una de las reflexiones, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Mi comunidad autónoma tiene una dualidad, es decir, o varias realidades, ¿no? Pero una importante es lo rural y lo urbano. Y ahí sí que ha habido una apuesta importante de siempre. Es decir, en mi comunidad autónoma es la única de España que mantiene colegios con 4 niños. Y eso supone un coste económico importantísimo. Pero claro, el beneficio social para los niños y para los pueblos donde se mantiene el colegio y los niños no tienen que desplazarse, pues es importante. Es complejo. Pero yo vivo una realidad en la que somos 2,5 millones en 97.000 kilómetros cuadrados. O sea, la comunidad más grande, una de las más grandes de Europa, más grande que muchos países, y yo tengo zonas en las que hay una densidad más baja que en Finlandia. Entonces, tengo complejidades para hacer llegar los servicios. ¿Y eso qué supone? Apuesta y priorizar políticas. Hay una dualidad. Por un lado, se dice, hay que garantizar todos los derechos a todos los españoles en todo el territorio. Sí. Pero cuando algunas veces el Gobierno central, me da igual el color que haya sido, haya intentado hacer normas de carácter horizontal para garantizar derechos, se les ha criticado desde las comunidades autónomas, y yo soy comunidad autónoma, ahora no soy Gobierno central, yo estoy aquí defendiendo los intereses de los castellanos y leoneses, ni siquiera el partido que represento. Se les ha criticado al Gobierno central porque dice, es que están interfiriendo en las competencias de las comunidades autónomas. Yo creo que no, que habría que garantizar un mínimo. Yo estoy de acuerdo con que, por ejemplo, hubiera una regulación estatal de derechos, además de derechos, porque en mi comunidad autónoma la renta garantizada es un derecho subjetivo, y que hubiera un reconocimiento de un derecho subjetivo a una renta mínima estatal, con una cuantía mínima garantía para todos los ciudadanos. Y eso lo ha defendido mi comunidad autónoma, porque igual que en estos temas, igual que en otros de dependencia, nosotros le hemos dicho al Gobierno central de turno, el que estuviera, lo que pensábamos sobre las cosas, como que está mal financiada la dependencia. Y lo hemos dicho antes, ahora y mañana, lo diremos. Y en esto igual, consideramos que tiene que haber, que sería bueno una regulación estatal para garantizar un mínimo. Pero a partir de ahí también está la política que haga cada comunidad autónoma, porque con los recursos que tiene cada comunidad autónoma tiene que priorizar en lo que estima que es lo más oportuno para su comunidad. Y si yo apuesto por la dependencia es porque tengo más de un 25% de personas mayores. Y en el 2030 será el 30% y el 10% de mi población tendrá más de 80 años. Entonces yo tengo que apostar por esas personas, igual que apuesto por una renta como un derecho subjetivo, porque tengo situaciones de pobreza y además que se agravan cuando estén en el ámbito rural, o los colegios o determinados servicios que mantenemos en el ámbito rural,
porque estimamos que tienen el mismo derecho que una persona que vive en la ciudad. Aparte que es que tiene que vivir en su entorno, y es que es otra de las formas de garantizar una calidad de vida. La persona mayor no se la puede coger y mandar a una residencia a 100 kilómetros de su casa, que le desubicas de su familia y de su ambiente y de su entorno. Entonces es complicado, cuesta mucho más dinero. Claro, el dinero no es infinito, pero sí que es cierto que también es cierto que las comunidades autónomas tenemos que priorizar, y ahí es donde se ven las políticas. Nosotros tenemos claro, ámbito rural, personas mayores y exclusión social. Yo voy a tratar de ser breve porque creo que es importante que podáis participar y que podáis preguntar. Yo simplemente creo que es un debate muy complejo. Es decir, cómo garantizas la igualdad de trato en un marco de gestión, vamos a decir, territorial diferente, con diferentes administraciones. Entonces ahí el gran debate está si vas a un modelo más centralizado o más descentralizado. La Ley de Bases de Regulación Local le quitó muchas competencias a los ayuntamientos en la gestión de los servicios sociales. Yo creo que sí es importante establecer unos mínimos, pero también creo que en todo lo que son las políticas sociales y de prestaciones, el que haya una cercanía y un conocimiento del ámbito que estás gestionando es fundamental. Con lo cual yo apostaría más por mayor descentralización que por mayor centralización, aun asumiendo el riesgo que puede derivarse de si hay un reparto, o sea, si el ingreso es diferente, de la prioridad del gasto, etcétera, que se pueda caer en agravios o en desigualdades, etcétera. Pero si tengo que, ahora mismo, si tengo que optar más centralización o más descentralización en la gestión de la política social y de los servicios sociales, yo apostaría por descentralización y por que sea una gestión mucho más cercana al individuo y, hombre, claro, con recursos, y que responda a situaciones más individualizadas. Pero es un tema complejo. Muy bien, pues con la intervención de María vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a ordenarnos, si os parece. A ver, antes que nada, ¿se me escucha? Sí. Quería comentar que, bueno, vamos a hacer 2 o 3 preguntas y las pasamos a la mesa. Y comentar que tampoco, que intentar no extenderos mucho, ya sé que es difícil, pero no queremos que haya exposiciones ahora, sino preguntas concretas, aprovechando que tenemos a los expertos, agentes de decisión o investigadores. Luego vosotros, que también sois expertos, propuestas y comentarios más amplios irán después de talleres, ¿vale? Así que tenemos 20 minutos. Eso es, hay 20 minutos y sobre todo lo importante es que sean preguntas directas que ellos puedan responder de una manera ágil para que, bueno, pues para que todos los que habéis levantado la mano tengáis esa oportunidad, ¿vale? Hola, bueno, yo soy Josefa, vengo de Castilla-La Mancha y soy solicitante de protección internacional, soy venezolana. Primero quería decir, no sé, bueno, algo que no sé de organización ni nada de esto, pero supongo que si el Congreso es de participación, no me parece lógico que la ronda de preguntas esté al final y sea solo 10, 15 minutos, porque ustedes de todo lo que hablan y de que ustedes son los que trabajan y son los que saben de todo esto, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer la solución y cómo van a actuar si no escuchan lo que la gente dice, que es lo más importante, y ahí es que se va a sacar la solución? Entonces, eso. Y bueno, decían por allí que todo está en lo que es la sociedad, de lo que la sociedad piensa, lo que tiene internalizado, ¿no? En esa desigualdad. Entonces yo quería preguntarles cómo se podría atacar, o sea, con los medios de comunicación y de todas las formas posibles, esa desigualdad que está internalizada en las personas, en los niños, y que no solamente es desigualdad entre hombres y mujeres, sino que en la sociedad, por lo menos yo como extranjera, lo veo cuando me han ofrecido un trabajo. Yo soy periodista y me luché una carrera por 5 años y estoy en otro país, sí, pero me han ofrecido trabajos donde tengo que hacer de todo. Y me decía una señora, ¿me puedes ayudar en la oficina porque sabes de eso? Pero me tienes que ayudar también en la casa haciendo todo, porque tú tienes que comenzar de cero en este país. Porque aunque tú eres periodista, tú eres diferente, ¿entiendes? Entonces yo quería saber de qué forma, por lo menos en la educación, se puede atacar
esa desigualdad que está en la mente de las personas y que está internalizada. Pues, disculpen si me alargo. Perdona, respecto a lo que has dicho, deciros que las propuestas que vais a hacer después en los talleres se hacen tanto a ellos como a los responsables de toma de decisión también, ¿vale? Por eso que luego tenemos más tiempo para temas de propuesta. Ahora vamos a ceñirnos a las preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Sí. Si habíamos dicho hacer 2 o 3, ¿no? Hola, yo vengo de Cataluña. Solo quería comentaros, o sea, habéis dicho sobre la inclusión y la pobreza en la gente. La pobreza no se ha erradicado porque yo creo que no se ha querido. Es que tenía un guión perfecto y lo voy a dejar porque no quiero enrollarme y, como bien has dicho el compañero, no vamos a... Mira, lo dejo. No hago ninguna... ¿Quién le toca? Hola, buenas. Yo soy muy pesado con lo que pregunto siempre, pero me hace mucha... ¿Me escucha? Joaquín, vengo de Sevilla, y soy muy pesado porque siempre digo lo mismo, pero me hace mucha gracia cuando vienen los políticos, sea del partido que sea, sí, vamos a ayudar, vamos a hacer esto, pero luego siempre es mentira. Nosotros vivimos en Sevilla, donde hay 600 personas en la calle, de las que solo 200 tienen recursos. Con las otras 400, ¿qué hacemos? Porque los políticos pasan todos los días, lo que crean desigualdad son ellos, porque ni los miran, ni los ayudan, ni nada. Y solamente eso. Que cómo nos podéis ayudar. Porque ya estamos cansados de pedir ayuda y nadie nos ayuda. Hola, ¿sí? Perdón, me llamo Montserrat, vengo de la Federación ECON de Personas con Discapacidad de Barcelona, de Cataluña. Y la pregunta que les quería lanzar a los ponentes, y un poco también en general, ¿no? Si habían reflexionado o cómo planteaban abordar lo que es la diversidad dentro del propio colectivo de mujeres, ¿no? Porque al final también, o sea, aparte de ser casi la mitad de la población, somos muy diversas entre nosotras. Y el tema de la interseccionalidad, ¿no? En este sentido, lo comento porque sí ha surgido un poco el tema de las mujeres que tenemos discapacidad, ¿no? Precisamente muchos de los servicios que se han ido un poco poniendo en común, ¿no? Pero cuando hablábamos de igualdad de oportunidades, ¿no? Si se tenía en cuenta, ¿no? el agravio de coste comparativo de vida, por ejemplo, ¿no? Que muchas casas de acogidas no son accesibles para mujeres con discapacidad física, ¿no? La desigualdad también en acceso, ¿no? A cuidados médicos, a las consultas, temas de salud, que también depende si son de mujeres, se investigan más o menos, ¿no? Se ha hablado también de dignificar los cuidados, ¿no? y demás. Pero también quería lanzar un poco la cuestión, no solamente para los ponentes, sino a nivel general, ¿no? El que a veces también nos tocaría pasar un poco de hablar de empresarios y demás, porque volvemos otra vez a estar en el tema laboral, ¿no? Al qué pasa dentro de las propias entidades sociales, ¿no? ¿No? ¿Qué roles y qué cargos ocupamos las mujeres? Porque siempre me preguntan dónde está mi jefe. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la presidencia de la Fundación CERMI Mujeres, por ejemplo, la ostenta un hombre, ¿no? O sea, me refiero a que sí, que estamos hablando mucho de igualdad, que parece que, entre comillas, esto fuera como una moda, ¿no? Es decir, vamos a reunirnos, ¿no? Pero bueno, reunís vosotras, en plan de si hacéis ganchillo, mejor, ¿sabes? Porque a la que vas con propuestas de inclusión laboral es como, uy, son unas histéricas, ¿no? Y están pidiendo, ya se han vuelto locas y ya nos están pidiendo muchísimas cosas. Entonces sí que quería poner sobre la mesa, cuando hablaba de la interseccionalidad, ¿no? El que las personas que requerimos ciertos cuidados, ¿no? O sea, las mujeres con discapacidad, somos objeto de cuidados, pero también somos sujetos de cuidados, o sea, también cuidamos, ¿no? Y cuando se hablan de políticas de inclusión de mujer, yo creo que hay colectivos por diferentes motivos, ¿no? Hablo de discapacidad, pero puede ser el tema cultural, ¿no? Infinidad de cuestiones, ¿no? Que es como, ostras, el feminismo, ¿no? Y estas políticas de igualdad parece que nos ponen como en un lado en el que, bueno, sois un mueble directamente, sois un mueble, ¿no? Cuando realmente las mujeres con discapacidad también somos feministas, también aportamos, de hecho hemos construido muchas políticas, incluso urbanas, de movilidad en ciudades. Y entonces en esta cuestión, ¿no? De la interseccionalidad, cuestionaba también entonces si hay discriminaciones
que realmente al final acaban estando socialmente aceptadas dentro de las propias mujeres, ¿no? ¿Y por qué aceptamos entre las propias mujeres discriminaciones dentro del propio colectivo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se planteaba esto desde la parte más política, ¿no? Y sobre todo esto, cómo nos veíamos, ¿no? Porque a Frida Kahlo mola mucho, ¿no? Pero nadie, al final también, ¿no? Le gustaría ser, por ejemplo, una mujer con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, esto en el tema de políticas o reflexiones que han abordado, ¿cómo lo plantean? Gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Mari Carmen, vengo por EAPN de Castilla-La Mancha. La mesa ha comentado durante bastante rato el hecho de que uno de los problemas actual es el tema de que aparentemente deberíamos de estar viviendo unos momentos en los que no existiese esa desigualdad, que qué es lo que ocurre con los jóvenes, con la infancia, que se ha ido para atrás. Entonces, mi pregunta es si no creen que sería positivo para avanzar en ese tema el hecho de que desapareciese de los colegios la religión y se quedase tan solo la asignatura de valores, simple y llanamente. Si no creen que eso sería positivo para ayudar a que desaparezca parte de ese machismo que está metido en la sociedad española. Ya está. Gracias. Apagunón, soy Santi, represento a la Fundación Etorquintza en EAPN Euskadi y quería simplemente preguntaros, evidentemente habéis hablado de la variable género como un elemento que fomenta la desigualdad con toda la justicia del mundo, pero no he oído palabras como la educación, el acceso a la cultura, el acceso a la información y un poco relacionado con eso hacer autocrítica, haceros y hacer autocrítica. Los profesionales y las profesionales y ustedes los políticos y los que hacen las políticas a veces se les olvida que ante la gente que está en situación de pobreza y en vulnerabilidad social utilizamos un lenguaje demasiado técnico y quizás es un elemento que ya de primeras está separando y generando desigualdad. Simplemente eso, es que ricasco. Hola a todo el mundo, soy Alexia de APN Cantabria, disculpad que no me levante. Entendiendo lo del tema de que se supone que las intervenciones son para hacer preguntas, creo que también la organización tiene que entender que, al igual que nosotros escuchamos vuestras exposiciones, también nos gusta argumentar un poquito la pregunta si es que la hay, y si no la hay, pues no se hace. Ayer en la Mesa de Dignidad recordaba a Abraham Lincoln, y aquí me viene de perillas, cuando dijo que todos los hombres nacen iguales y es la última vez que lo son. Desgraciadamente vivimos en un sistema que parece que quiere seguir esa máxima. Se ha hablado de atribuciones de valor por género, de discriminaciones positivas. Realmente hay cosas como muy a mano que no sé por qué no se hacen. Por ejemplo, cuando se hablaba de los trabajos precarios, yo entiendo que si un hotel está facturando 15 millones, 3, 8, 1 de euros al año, es tarea del gobierno mirar que esos trabajadores que están generando esa riqueza estén protegidos con todas las garantías también de sueldo, porque somos europeos para las obligaciones, pero para los derechos, en fin, no pillamos uno. El problema del sistema es que está dirigido por hombres y muchas veces hombres inseguros, con lo cual ante una mujer a veces no saben muy bien por dónde tirar y les es más sencillo ningunearla que darle el valor que realmente tiene. Si vamos a la RAE, al diccionario de la Real Academia, define igualdad con 4 conceptos y la acepción que más me gusta es la siguiente: correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo. El todo quizás es lo que se nos olvida a nivel de político, ¿no? Vamos parcheando, pero nos olvidamos del todo como sociedad. Una aportación: creo que al sistema, a nuestra sociedad, le falta poesía. Hay que rimar las diferencias, aquí nadie es igual, todos somos diferentes, pero al final en la base todos buscamos lo mismo, todos somos seres humanos y debiéramos respetar esa humanidad.
y simplemente por hacer una pregunta, ya que se requiere preguntar por qué desde la política se permiten injusticias que según la ciudadanía podrían ser evitables, sencillamente aplicando la ley. Gracias. Bueno, lo sentimos porque tenemos que cortar aquí. No da tiempo a preguntas todo el mundo, lo siento. Es que hay muchas manos levantadas y no da tiempo a responder todas las que se han hecho. Os recordamos que ahora después si vais a poder comentar todo en los talleres, ¿vale? Todo lo que consideréis oportuno. Los ponentes van a ser lo más breves posible, entonces igual aún queda algo de algún margen para poder seguir haciendo alguna pregunta, ¿vale? Como queráis. Bueno, empiezo yo otra vez. Me toca empezar todas las veces, muy rápidamente. Creo que hay algo que se ha planteado al principio y que además hila con el resto de las cuestiones, ¿no? que planteaba la compañera, la necesidad de volver a la dimensión humana y empezar a plantear esa cultura en los derechos humanos que yo creo que nos hace mucha falta. Creo que hay algo que desgraciadamente en nuestro sistema educativo no existe y que nos vendría de perlas para todo, para poder afrontar realmente los retos del futuro, que es que en todos los ciclos educativos pudiéramos permitir que la gente conozca los derechos humanos. Y digo permitir porque yo sí creo que no es algo casual que puedas hacer todo tu ciclo formativo, incluso la carrera de Derecho, y no tengas ni una sola asignatura que se llame Derechos Humanos. Creo que es una grave carencia que luego tiene unas gravísimas consecuencias y que eso es quizás lo que más necesitaríamos y que nos ayudaría a tantas cosas, relacionándolo con la pregunta que planteaba acerca de la educación, ¿no? De cuál es la importancia de la educación, y algo que nos olvidamos, yo soy picapleitos, tengo ese defecto, y hay una cosa que se dice que es el derecho del justiciable, y es que no hablemos raro, ¿no? Bueno, pues es que nuestra profesión, desgraciadamente, una de las partes que tiene es que la gente no nos entienda para parecer que hacemos cosas especialmente complejas o especialmente importantes, cuando muchas veces son cosas muy sencillas que se podrían resolver con palabras sencillas, ¿no? Y creo que en eso tenemos todos una responsabilidad también a la hora de poder construir el lenguaje popular, que yo creo que muchas veces es mucho más exacto que el lenguaje técnico que nos aleja tanto de la realidad. Y en ese sentido yo apuesto por una educación laica. Creo que la religión debe estar en el ámbito de lo privado, pero creo que sería muy injusto que atribuyésemos a la religión el elemento central para la expansión de los valores del patriarcado que hoy están en liza y que hoy están avanzando algunas posiciones entre los sectores juveniles. Creo que tenemos muchos más problemas con la televisión, que tenemos muchos más problemas con otras formas de comunicación, y que ahí hay una batalla también. Y vuelvo otra vez a lo que comentaba antes. Creo que nos hace falta esa educación en derechos humanos, ¿no? Porque si no, a veces no nos damos cuenta de algunas cosas que parece que son males, no son males, sino que lo que estamos viendo es que se está privando a la gente de sus derechos, ¿no? Y había una cosa que había comentado un compañero que no ha hecho pregunta, pero me parecía... A ver... Sí, hay algo que no has hecho la pregunta, pero creo que has dado en el clavo y que resume claramente lo que nosotros tendríamos que estar discutiendo aquí, o la conclusión de lo que nosotros teníamos que estar discutiendo aquí. Creo que es el mejor resumen que se puede hacer a esta ponencia. La pobreza no se ha erradicado porque no se ha querido, y no se ha erradicado porque no se ha querido, y los últimos años hemos visto cómo con la justificación de la crisis, pues hemos visto cómo han aumentado el número de los multimillonarios al mismo tiempo que había gente que cada vez lo pasaba peor, ¿no? Y antes se comentaba la descentralización o no descentralización. En estos momentos, con la ley de estabilidad, da igual si se centraliza o se descentraliza, porque las tijeras del señor Montoro llegan a cualquier lugar del Estado y va a estar ahí para recortar lo que le pongan por delante, ¿no? Entonces, bueno, yo agradecer muchas de las cosas que se han planteado en las intervenciones, porque sinceramente me dan para reflexionar. No me voy a enrollar más porque ya me habéis escuchado. Me dejo cosas pero tenemos que hacerlo así rápidamente y no me quiero enrollar mucho más. Pero agradezco además las reflexiones que se han dado en las diferentes intervenciones, porque son útiles. Y una cosa, yo soy un militante que está ejerciendo una tarea política y una responsabilidad pública en este momento. Pero yo soy un militante para intentar cambiar la vida. Yo no soy un político, yo soy un militante que estoy cumpliendo una tarea, y cuando termine la tarea, cuando la gente que me ha designado y que dice que yo tengo que cumplir esa tarea piense que tengo que cumplir otra, dejaré de cumplir la función pública. Esta no es mi profesión es ser picapleitos, que no es una gran profesión, pero
esa es mi profesión y aspiro en algún momento a poder volver a ejercerla pronto. Siguiendo con tu argumento, yo también soy picapleitos y yo estoy también temporalmente en un gobierno, pero yo soy funcionario público y lo que tengo claro, porque me lo han oído los compañeros de Castilla y León, es que esto es un paréntesis en mi vida y volveré a ser funcionario público. Yo creo que hay que reconocer que si estamos en la política, estamos en la política. Da igual en el lado en el que estés, gobernando o en la oposición. Pero voy a procurar ser breve. Agradeceros a todos, yo, en primer lugar, esto deberíamos hacerlo más a menudo. Yo creo que hay que... mira, el que estemos aquí... Yo, claro, cuando tengo ya información o cómo me llega a mí, como responsable público, de lo que está pasando con las personas. Pues hay veces que tengo la posibilidad de hacerlo directamente cuando son asociaciones de personas afectadas o entidades, pero no me llega normalmente la información, me llega tamizada o filtrada a través de entidades, porque es muy difícil tener el contacto directo con las personas. Lo bueno que tiene esto es que me tenéis aquí al lado, y más los de Castilla y León, porque soy responsable de su comunidad, para decirme lo que realmente ellos consideran que está mal. Entonces yo creo que es importante. El lenguaje, disculpad, yo también soy picapleitos. Yo, mira, os voy a contar una anécdota para que veáis. Yo cuando empecé a trabajar, trabajé con un señor, ya estaba casi a punto de jubilarse, tenía 64 años, era de la antigua administración. Cuando digo antigua administración era la de Franco, la antigua, ¿no? Y me dice, hijo, claro, le presento los primeros escritos y me dice, hijo, dice, está muy bien, dice, pero es que está muy claro. Y claro, yo me digo, ¿por qué está mal que esté claro? Dice, hijo, es que él ha administrado con la debida confusión, que si no nos recurre. Entonces, es cierto, es una anécdota, es una tontería, pero es cierto que eso siempre ha sido una práctica que yo creo que afortunadamente se está quitando, pero profesiones, administración, ha utilizado el lenguaje para escudarse y para evitar reconocer derechos. Yo creo que eso está cambiando afortunadamente, aunque no digo que no deje de seguir haciéndose, con lo cual, pero disculpad por lo del lenguaje. Es verdad que no hemos sido adecuados. En cuanto a yo voy a entrar al trapo, como veis, oye, yo me he venido aquí, se lo comentaba a Dani, y he venido a hablar con vosotros. Contesto a título personal. Educación, soy católico y mis hijos son católicos y los dos han tomado la comunión y el mayor tiene la confirmación. Pero yo también considero que la religión es del ámbito privado y la educación tiene que ser laica. Pero coincido con Rafael que no todo es problema de religión. Yo creo que sinceramente hay muchos más factores que influyen en el régimen de machismo y en el régimen de la sociedad. Yo, si me preguntáis a mí personalmente, yo me he mojado, ya lo veis, y os lo digo. Y soy católico, pero considero que son ámbitos diferenciados, que yo creo que es una cuestión privada, y yo a mis hijos les educo de una forma y les doy unos valores que luego ellos podrán también, por ahora los comparten, pero podrán no compartirles, están en su libertad, pero yo les educo con unos valores, porque soy padre, porque la educación es, los valores se les tengo que inculcar yo, que soy su padre, les tengo que educar yo, no el colegio. Desigualdad, mujeres con discapacidad, me interesa mucho el tema. De hecho, nos ha interesado tanto que hemos hecho a principios de año un congreso de mujer y discapacidad en Ávila, organizado con plena inclusión. Es importante, a mí, el ámbito de la discapacidad, la doble o triple o cuádruple discapacidad que tienen las mujeres, además de tener discapacidad, es increíble. Entonces, salieron muchísimos temas. Si tenéis interés, hay conclusiones del Congreso que yo creo que son importantes porque se reflexionó sobre muchos temas, y temas tan polémicos como el derecho a la maternidad de, por ejemplo, de mujeres con discapacidad. Ya sabéis que está el equilibrio entre tutelar a los menores, permitir... Salieron cantidad de temas y yo creo que es importante porque hablaba de discapacidad, que es otro ámbito de discriminación importante, pero con las mujeres y discapacidad es mayor y además más importante. Y por último, yo creo que he comentado más o menos todo, comentabais, dice, ¿por qué hay desigualdades si no se cumplen con la ley? Pues forma parte de esto, es decir, lo hemos dicho, el sistema es imperfecto y deberían aplicarse las leyes y no siempre se garantiza, y esto que hablamos de la efectividad de las leyes, por muy bien que esté en una norma, si realmente hay veces hay fallos y no se reconocen los derechos, y eso es lo que tenemos que luchar todos para que los derechos sean efectivos. Cuando se habla de derechos efectivos es que a nadie se le pueda privar de un derecho que está reconocido en una norma, en una ley, por cualquier circunstancia, por mala aplicación de la ley, por olvidarle, por utilizar hasta el lenguaje o las formas para evitar que las personas tengan dificultades para poder saber qué derechos tienen y cómo pueden pedir sus ayudas o su información. Eso es lo que tenemos que... Y no siempre se remueven esos obstáculos y los primeros responsables somos responsables públicos.
Yo brevemente. Yo creo que la pregunta de Josefa y de Montserrat se puede contestar de la misma manera. Es decir, que es verdad que las mujeres somos el 50% de la población, pero que las mujeres somos diversas, ¿no? Y que la perspectiva interseccional que mencionaba Montserrat es muy importante para tener en cuenta que una mujer que procede de Venezuela, aunque tenga estudios de periodismo, cuando quiera ejercer su profesión aquí va a tener dificultades. O para entender que una mujer con algún tipo de discapacidad va a tener dificultades para insertarse. En el tema de la discapacidad, yo creo que otro elemento, otro concepto importante es la interdependencia. Es decir, no olvidarnos de que todos dependemos de alguien. No somos 100% personas autónomas, necesitamos siempre de los demás. Entender esa interdependencia yo creo que también nos ayudaría a una interrelación con las personas que sufren algún tipo de discapacidad más severa, un modelo de mayor integración de esas personas, ¿no? Asumir nuestra independencia y nuestra vulnerabilidad, porque siempre dependemos de los demás. Necesitamos que la gente nos quiera, que nos acompañe, que nos eduque, etcétera, ¿no? Con lo cual, asumamos que somos seres dependientes, en mayor o menor medida. Entonces, interseccionalidad e interdependencia, que son palabrejas, ya lo siento. Con respecto a la pregunta de Joaquín, que yo creo que tiene que ver con la reflexión que ha hecho la compañera de Cantabria, que ellos contestaban, yo no soy política, estuve un ratito en la política como independiente, pero ya estoy otra vez en mi sitio, en la universidad. Creo que la política hay que entenderla como servicio público, como servicio a los demás, y necesitamos una regeneración del sistema democrático. Necesitamos que la clase política asuma que está ahí, como decía Rafa, para servir a su comunidad. Y ahí hace falta una regeneración para realmente escuchar, atender y dar una respuesta, ¿no? Decía, perdona. No, yo creo que yo creo que es importante hacernos presente, presionar, insistir, organizarnos, asociarnos y generar una presión en el sistema político que haga que nuestras preocupaciones y nuestros temas entren en la agenda y entren en su día a día. Pero nos tenemos que organizar. Las personas de forma individual somos mucho más débiles, pero si nos organizamos con personas que comparten nuestra situación, que están en una situación similar o que van a entender lo que nos pasa, y desde esa fortaleza que nos da el grupo y la asociación podemos presionar y podemos demandar cambios. Yo creo que eso es una manera de incidir en la vida política, en la democracia tal y como la hemos concebido, que es de representación. Y decía Mari Carmen el tema de la religión. Yo también creo que la religión es un tema que tiene que estar en el ámbito familiar, pero yo sí incluiría en el currículum educativo la historia de las religiones. No podemos estar de espaldas a la importancia que las religiones tienen hoy por hoy en la articulación de las relaciones internacionales, en el terrorismo internacional, en los problemas de convivencia, etcétera. Es decir, no podemos darle la espalda a las religiones. Tenemos que conocer que existen, saber cuáles son sus fundamentos y estudiarlas. Luego cada uno la practicará si quiere en el ámbito privado. Pero es otro enfoque diferente. No, pero aprovechaba para meter la puntilla. Dime. Sí. Sí. Bueno, pues con esta intervención ya damos por finalizada la mesa redonda. Muchas gracias a todos por acudir y bueno, pasar buen día.